Cada vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y milagros, un programa que cambiará tu vida. Cada vez esa nube no te dejaba, ¿verdad? ¿Y yo cómo sé de esa nube? Tú no me has contado. Pero esa es la palabra de ciencia, ¿ves? Ese es Dios mostrando las cosas que hay. Recibe ahora, recibe la presencia del Espíritu. Recibe. Era una cosa espantosa, pero me arrodillé, agarré mi Biblia y comencé a orar bastante a Dios. Y como dijo el pastor, me liberó. Fe es pararte firme y creerle a Dios, aun cuando tu cuerpo esté enfermo, aun cuando tú estés pasando situaciones, aun cuando estás pasando cosas, aun cuando estás pasando valles, tú te paras firme y le crees a Dios, y le crees a su palabra, y le crees a lo que Él dice. Eso es fe, eso es lo que debes levantar en tu vida, la fe. Nos pedimos perdón todo, incluso le escribí a usted. Sí, claro, yo me acuerdo que me escribiste. Eso fue hace como un año, ¿verdad? En junio, sí. Fines de junio. Y usted me dijo que mi esposo en 4 días Dios iba a obrar en su salud. Y así fue. En 4 días te dijo el Espíritu Santo. Sí, ¿Qué pasó en 4 días? En 4 días mi esposo se levantó. ¿En 4 días se levantó? En 4 días se levantó mi esposo. Lo único que el problema es el oxígeno, nada más. Pero después orando, los doctores me decían, no, tu esposo está en 82 de saturación, llega a 80 y en cualquier momento hace un paro. Pero y el Espíritu Santo te dice 4 días. En 4 días. Bendiciones, saludos en el nombre de Cristo Jesús. Familia de la fe, gracias a Dios por su sintonía, por estar aquí con nosotros en otro día de programa. Le doy las gracias al Señor por su presencia, por estar aquí con nosotros todos estos años compartiendo la palabra de Dios. Y seguimos imparables llevando la palabra del Señor a nuestras vidas, a sus vidas. Esperamos que el Espíritu Santo siempre fortalezca sus corazones, les dé fuerzas para seguir adelante en este tránsito, en este camino. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida, las cosas pueden venir, pero Dios es más fuerte que toda circunstancia y que toda oscuridad. La palabra de Dios dice, si el príncipe se exaltare, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar porque con la tranquilidad, con la paz, harás que cesen grandes ataques. Así que, bueno, le doy las gracias a Dios. Visítanos en nuestra radio online, www.cristianaradio.org. Quiero saludar y desearles feliz Navidad, aunque sea un poco tarde. Usted sabe que este programa no se transmite directamente el único programa que se transmite directo todos los días. Es decir, bueno, para no complicarlos, nosotros transmitimos este programa en directo vía las redes sociales. Esa es la manera como les quiero explicar. Transmitimos en directo este programa vía las redes sociales, pero luego lo retransmitimos a través de los medios de comunicación donde estamos llevando la palabra de Dios, que en este caso las retransmisiones se dan en Chincha, las retransmisiones se dan en Chimbote, en Ica, en Pisco y en Cañete. Entonces retransmitimos este programa a través de sus hogares. Pero es un programa donde predicamos la palabra de Dios, donde le llevamos el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús, y que usted puede tener la oportunidad de conocer al Salvador, al Redentor, que es Cristo Jesús, el Señor, el que salvó nuestras vidas y el que cambia, el que transforma y el que restaura, ¿verdad? El que hace la gran diferencia. Jesús es el Señor, Jesús el Salvador del mundo. A Él predicamos y llevamos, por supuesto, el Evangelio, que si usted cree en Él, la Biblia dice, si creyeres, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que también quiero invitarte a que puedas escuchar nuestra radio
nosotros tenemos una radio online y pronto será una radio FM también. Pero mientras puedes escuchar, y pronto ya estamos saliendo a través del Android también como aplicación. Ya te voy a comunicar que nuestra radio está saliendo por Android a través de la aplicación, ya no por TuneIn solamente, porque salimos por TuneIn, sino que ahora nuestra radio saldrá por Android, por la Play Store, y podrás descargarla como Cristiana Radio. Así de sencillo, podrás descargar nuestra radio a través de la Play Store. Así que te tengo buenas noticias. Pronto estamos en la FM, pronto nuestra radio sale por Android. Y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad de crecer, la oportunidad de avanzar, la oportunidad de seguir llevando el Evangelio, porque todo esto solamente se suma a una misión, y es llevarte el Evangelio y que conozcas el Evangelio que un día nos hizo libres a cada uno de nosotros, que nos sanó, que nos salvó, el Evangelio redentor, salvador de nuestro Señor Jesucristo. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales en las siguientes direcciones. Puedes visitarnos en el YouTube y también encuentras estos programas en mi nombre, Juan Manuel Cuba Soto. Puedes visitarnos en el TikTok. Estamos enviando un devocional diario todos los días. Bueno, no todos los días, pero también este programa lo retransmitimos o lo subimos a Instagram. Y en Casa de Oración, ahí en el Facebook, puedes ubicarnos como Casa de Oración para las Naciones. Y en el Telegram hay un canal, este es el nombre del canal, Juan Manuel Cuba Soto. Puedes buscarnos ahí en este canal y encontrarnos. También quiero comunicarte a los que están en el ayuno de Daniel con nosotros y los que ayunan en el ayuno de Daniel. Estamos este año, desde el 11 hasta el 30, estamos realizando el ayuno de Daniel. Así que queremos invitarte a que puedas disfrutar con nosotros de estos 21 días de ayuno. Muchos me han preguntado, ¿y cómo del día 11 al 31 de enero es el ayuno de Daniel? Muchos me han preguntado, pastor, ¿y cómo es eso del ayuno de Daniel? ¿Deja de comer? En realidad es un ayuno que sí dejas de comer, pero lo que comes son frutas, son verduras y son legumbres. Es el ayuno que hizo Daniel 21 días. Y es un ayuno, por supuesto, en la Biblia se mencionan dos tipos de ayuno. El ayuno completo, total, que se puede hacer, Jesús lo hizo 40 días. He conocido personas que lo han hecho 30, 20, pero es un ayuno parcial. Y un ayuno total. Y el ayuno de Daniel, que ya es un ayuno parcial, y este ayuno está más dirigido a las personas que, por ejemplo, trabajan, tienen sus labores, tienen sus trabajos. Entonces pueden realizarlo trabajando, haciendo sus quehaceres y, por supuesto, absteniéndose de ciertos alimentos, absteniéndose de la carne, del azúcar, de las gaseosas, absteniéndose de la leche, absteniéndose del arroz, absteniéndose de muchas cosas. Y lo único que se puede comer en el ayuno de Daniel son frutas, también son verduras y nada de frituras y legumbres. Eso es lo único que se puede comer. Tiene sus formas de preparar y es un ayuno muy precioso porque te lleva a un nivel espiritual, te lleva a caminar en el espíritu. Así como el otro ayuno también, este ayuno es muy bueno. Así que si quieres sumarte al ayuno de Daniel y quieres participar con nosotros y necesitas más informe referente a este ayuno de Daniel, puedes enviarnos aquí a este WhatsApp, puedes enviarnos la pregunta, necesito el ayuno de Daniel. Entonces nos envías a este WhatsApp y te respondemos en lo más pronto posible lo que desees, cómo desees ayunar. Te vamos a enviar la información. También lo puedes hacer en tu iglesia, si eres un pastor, si eres un hombre de Dios, puedes hacerlo también para toda tu iglesia. Nosotros tenemos pastores que han ingresado con nosotros, pastores de Argentina, también gente de Colombia. En realidad tenemos muchos países donde participan con nosotros de este ayuno de Daniel. Tenemos cerca de 10 naciones que participan. Por supuesto, no son naciones enteras, pero son personas de diferentes naciones que se unen para participar con nosotros de este ayuno. Tenemos un devocional todos los días que lo retransmitimos en privado.
porque este ayuno se transmite en privado, no es en público, sino que se transmite en privado para las personas que están ayunando con nosotros. Por supuesto que no se puede sacar esto en público, sino que es en privado. Pero te invitamos a participar. Si necesitas informe o necesitas participar del ayuno de Daniel, puedes comunicarte con nosotros. Entonces, gracias a Dios, esperamos que tengas un lindo año, este año 2024, que sea de mucha 2025, que sea de mucha bendición. Y este año 2024, que fue un año muy fuerte para muchos, muy difícil para algunos, fue muy doloroso para otros. Yo sé que estas Navidades nosotros realizamos un evento que se denomina Jesús es Navidad. Y este evento, Jesús es Navidad, llevamos el amor de Dios a muchos lugares. Este año hemos bendecido muchos sitios, muchos lugares, muchos caseríos. Hemos llevado el amor de Dios a tantos sitios. Y la verdad que nos sentimos agradecidos con Dios por haber trabajado este año y por haber bendecido a tantos niños. Gracias también a todos nuestros colaboradores que colaboran con nosotros y que nos apoyan y que confían en que nosotros podamos llevar sus donativos y podemos llegar a esas familias y llegar a esos hogares. Gracias a todos los colaboradores a nivel mundial y les agradecemos a cada uno de ustedes. Vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Ya les mostraré en un programa los videitos de este año. En un programa les voy a mostrar todos los videos de cómo fue Jesús es Navidad. Déjenme descargarlos y ordenarlos y ponerlos estuvimos en este caso estuvimos en la sierra, que fue el primer lugar. Luego estuvimos en Atahualpa, luego estuvimos en Huiracocha. Son centros poblados de la ciudad de Chincha. Son centros poblados. Estuvimos también en Guayabo, luego estuvimos en Los Ángeles, otro centro poblado. Luego estuvimos en un pueblito pequeño, y también estuvimos en los asentamientos humanos Miraflores del Sur. En estos, que es la presidenta, la señora Maggi. Así que enviamos un saludo especial a Maggi. Te enviamos un saludo muy grande a todos los asentamientos humanos. Les enviamos un saludo especial. Cada vez vamos a tener la oportunidad de trabajar más y más y bendecir más y más asentamientos humanos, porque nuestro corazón no es solamente llevar a un pequeño lugar. Nuestro corazón se extiende, se expande y avanzamos a muchos lugares y realmente es una bendición. Realmente es una bendición compartir el amor de Dios, llevar el amor de Dios, llevar la palabra del Señor y llevarles y decirles a los niños que Jesús es la Navidad, y decirles: mira, toma este regalito, es tuyo, toma este otro regalito, es tuyo. Así que ya va a haber un programa donde nosotros podamos compartir este precioso privilegio que Dios nos da de llevar el amor de Dios a los niños en cada Navidad. Gracias a Dios, gracias por cada niño, gracias por cada corazón, gracias por cada familia, gracias por cada hogar. Gracias, realmente estamos agradecidos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey, porque de Él viene todo y nosotros compartimos realmente el amor de Dios. Solo hacemos es compartir lo que Dios nos da. Y nosotros no tenemos ninguna ONG donde nosotros de repente nos apoyemos. Simplemente es nuestra iglesia, casa de oración, abriendo su corazón, y mi esposa ahí liderando el asunto, entonces llevando el amor de Dios a muchas vidas que lo necesitan. Oremos un momento, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por cada vida, por cada corazón. Gracias, Señor, por cada persona, por cada mente, por cada hijo tuyo, Señor, que este año ha colaborado en Jesús es Navidad. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Oro en el nombre de Jesús porque tu Espíritu Santo se manifieste en este día. Bendiga las casas, las familias, los hogares. Bendiga
bendiga las ciudades donde estamos transmitiendo este programa. Señor, gracias. Oramos, Señor, por cada ciudad. Oramos, Señor, por cada lugar, por cada sitio, por cada familia, Señor, que es bendecida a través del privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti toda la alabanza, a ti toda la gloria y a ti toda la honra. Atamos toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo que quiera oponerse, sea atado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya conoce el título del mensaje es La armadura de Dios. La armadura de Dios. Este es el título del mensaje. Y vamos a ver el libro de Efesios, por favor. Dicen que el libro de Efesios es el nuevo Génesis, así que vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver desde ahí. Yo creo que una de las personas con mayor autoridad para conocer este tema y para predicar de este tema es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue uno de los hombres que Dios lo levantó. Fue un religioso de la época. Por supuesto, el apóstol Pablo fue un religioso, pero luego se transformó. Efesios capítulo 6, versículo 10. Desde ahí vamos a estudiar Efesios 6, 10. El apóstol Pablo fue un religioso de la época, fue un fariseo, muy perseguidor de los cristianos, pero luego el apóstol Pablo se transforma en un creyente. Se transforma en un creyente, Dios lo cambia y este hombre entrega, así como se entregó del 100% para ser un fariseo, ahora se entrega al 100% para ser un cristiano. Y Dios le da un diseño en su vida que fue prácticamente llevar la doctrina del cristianismo, del nuevo pacto, se la dio al apóstol Pablo. Entonces esta doctrina fue revelada a su vida, a la vida del apóstol Pablo. Y él tuvo un hombre que tuvo mucha revelación. Fue un hombre que tuvo mucha luz y mucha revelación del nuevo pacto. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Gracias a Dios por las verdades. Él es el que trajo la revelación de la gracia del Señor, la revelación de la justicia, la revelación de la identificación de lo que somos en Cristo Jesús ahora, de nuestra identidad. ¿Quiénes somos ahora en Cristo Jesús? No somos las viejas criaturas, somos nuevas criaturas, somos criaturas perdonadas, salvadas, restauradas en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo fue un instrumento poderosísimo para la revelación de la palabra. Pero también fue un hombre muy perseguido. Si vemos en el libro de Hechos, encontramos al apóstol Pablo desde el capítulo 8 en adelante. Encontramos a este hombre predicando el evangelio con la misma vehemencia con la que era el perseguidor de los cristianos. Ahora dejó de ser Saulo y Jesús le cambia de nombre y ahora se denomina Pablo. Y ahora como Pablo, entonces él va a predicar el evangelio. Va a llevar las buenas noticias a los diferentes lugares y en las ciudades donde él comienza a llevar la palabra o donde comienza a evangelizar, se le levantaron influencias, fuerzas espirituales. Porque recuerden, desde el Génesis, cuando el hombre cayó, la tierra comenzó a tener dominio satánico. Es decir, Adán recibió la tierra como heredad. La tierra la recibió como heredad. Adán recibió la tierra como heredad y Adán se la entregó al diablo, se la puso en sus manos. Entonces no quiere decir que los demonios físicamente la posean, pero a través del hombre, a través de engañar al hombre o a través de engañar al ser humano, la tierra se encuentra en posesión de Satanás. Ahora Jesús vino para quitarle esa posesión o ese dominio a Satanás. Jesús vino para quitarle la autoridad al diablo y para quitarle todo. Pero ¿quiénes son los que deben manifestar esa derrota? ¿O quiénes son los que deben ahora mostrar que realmente la tierra le pertenece a Cristo Jesús? Los hijos de Dios, nosotros. Y por eso que mientras nosotros los hijos de Dios avanzamos o crecemos o avanzamos, muchas veces hay algunos choques espirituales. ¿Por qué? Porque el diablo todavía piensa que la tierra le pertenece cuando la tierra no le pertenece. Los seres humanos ya no le pertenecen. Ahora los seres humanos le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de la tierra. Y por eso donde nosotros avanzamos, donde nosotros logramos, donde nosotros conquistamos, donde nosotros poseemos, aleluya, hay cierta influencia. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo esas batallas, esas luchas en ciudad donde entraba.
él sentía la presión y muchas veces en algunos lugares lo terminaban apedreando, terminaban haciéndole daño. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía la revelación y el diablo no quería que la revelación pase a los seres humanos. Por supuesto, eso ya pasó, eso ya sucedió. La revelación vino al hombre, la revelación vino a la gente. El día de hoy todos nosotros, toda la iglesia en general conoce y tiene luz y tiene revelación del nuevo pacto. Ya es imposible que Satanás pueda detenerlo porque ya está escrito, pero en ese entonces Satanás quería detenerlo, quería parar que las iglesias pudiesen los cristianos pudiesen recibir la luz de la palabra de Dios, que pudiesen conocer la verdad que un día nos hizo libres. Entonces, de la misma forma, el día de hoy quizás el diablo perturbe, incomode, fastidie a toda persona que de pronto predica la palabra del Señor, o que lleva el mensaje, o que lleva las buenas noticias del evangelio, pero nada va a poder detenerlo porque ya es demasiado tarde. El diablo será juzgado, el diablo será entregado en el lago de fuego de azufre. Y hay un ser espiritual que engaña a la gente. ¿Aún todavía sigue teniendo engañadas a las personas? Por supuesto que sí. Hay mucha gente que dice: yo no creo en Dios, yo no creo eso de que Jesús y que esto, que el otro, y no creo, y se niegan. O hay otros que hacen problema y perturban. Y cuando hay un cristiano, ahora poco, por ejemplo, recibí la noticia, no sé si ustedes se enteraron acerca de este joven llamado Daddy Yankee. Y ustedes se enteraron acerca de la noticia que este muchacho justo ayer me compartían, acerca de que él durante años, Daddy Yankee había sido cristiano desde niño, pero luego se aleja de él, se aparta del cristianismo y vive una vida apartada del Señor. Tuvo éxito, utilizó los dones que Dios le dio para el pecado, para el mundo, pero luego él decide volver. Hace unos años atrás él decide volver y su mujer se aparta totalmente de él, se aleja de él. ¿Por qué? Porque su mujer no quería vivir con el cristianismo como él lo vivía. Y ahí usted ve claramente las dos fuerzas espirituales, las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios. En la vida de la mujer, ella decide vivir para el diablo, ella decide vivir para el pecado, pero él decide vivir para Dios y decide caminar en el Señor. Y así hay fuerzas espirituales. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús dijo: yo no he venido a traer paz sino espada, porque desde ahora dos estarán en la familia divididos. Uno, el padre contra la madre, la nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce a Dios y nace de nuevo y entra al reino de Dios y sale del camino, sale del pecado, cambia de naturaleza, entonces los que no están en Cristo, que no han sido cambiadas su naturaleza, que todavía siguen siendo hijos de pecado, entonces ellos van a querer luchar para que se prevalezca o se mantenga esa vida, o ellos, ¿por qué? Porque ellos todavía no, y entonces ahí viene la presión. Un cristiano que decide vivir, y así por el estilo, el cristianismo ha pasado por ciertas circunstancias, ciertos momentos, ciertas situaciones en los cuales prácticamente ha sido imposible y en el caso, por ejemplo, de la época de Nerón, donde Nerón presionaba para que el cristianismo no avance y quería exterminar a los cristianos, y hacía cosas muy terribles como llevarlos al circo romano, y ahí con los leones y así, y empalar a los cristianos. Empalar significa muchas otras cosas más, y el cristianismo ha pasado por toda esta clase de circunstancias, pero nada pudo detener, nada pudo ni nada podrá detener, porque Dios es más poderoso que cualquier cosa y nada podrá parar el evangelio. Ningún hechizo, ninguna brujería, ninguna obra satánica, ninguna obra del diablo, ninguna presión demoníaca podrá detener lo que Dios ha determinado. Y Dios ha determinado que su evangelio avance, y Dios ha determinado que su evangelio corra, y Dios ha determinado que su evangelio siga avanzando, y Dios ha determinado que miles y miles, pero miles y miles de almas se salven. Y aunque de pronto haya presión y haya una lucha, miles y miles de almas alrededor del mundo se están salvando, diariamente se están salvando, están conociendo el evangelio, están creyendo el evangelio redentor de nuestro Señor Jesucristo, y están siendo salvadas, porque todo aquel que en él creyere no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y así por el estilo, la gente es salvada. Pero dentro de esta doctrina, o dentro de esta enseñanza bíblica, existe una parte de la enseñanza donde el apóstol Pablo revela acerca de la armadura de Dios.
y nos revela el mundo espiritual y nos muestra ciertas cosas que voy a mostrarte el día de hoy aquí. Y la palabra del Señor entonces dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces leamos aquí, por favor. Dice lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esta armadura que la Biblia nos muestra aquí es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. Ahí está, ahora sí. Veamos entonces, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Pablo va a revelar todo esto de aquí y cómo fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, o cómo estar fuertes contra las acechanzas, contra los ataques, contra las circunstancias que pueda lanzar Satanás, contra las mentiras que pueda lanzar. Cómo poder fortalecernos, cómo poder ser fuertes. ¿Cómo poder ser fuertes? Porque la batalla, la lucha, ciertamente no es una lucha física, sino es una lucha espiritual. Por eso dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. O sea, nuestra fortaleza como cristiano no viene de otra cosa, sino de la fortaleza del Señor. Fortaleceos en el Señor. Y luego dice: y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza del Señor que nos vamos a fortalecer. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Cómo somos fuertes? ¿Cómo nos levantamos contra unos días malos, situaciones, momentos difíciles en los cuales atravesamos, días oscuros, días donde pareciera que hay batalla y no entendemos y no comprendemos? Y a veces pareciera como que se nos levanta una, se nos levanta otra. ¿Cómo poder nosotros fortalecernos en ese poder de su fuerza? ¿Cómo poder salir adelante? ¿Cómo poder vencer? ¿Cómo poder derrotar? ¿Cómo poder tener la victoria? Entonces, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Vuelvo a leértelo ahí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora sigue explicando lo siguiente y dice aquí a continuación, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces hay una armadura que nos va a vestir. Hay una armadura que nos va a fortalecer. Todo cristiano en la vida, independientemente de qué iglesia congregues o a qué iglesia asistas, independientemente de qué lugar, todo cristiano en la vida va a tener batallas, luchas, situaciones, momentos difíciles que puede atravesar. Todo cristiano, independientemente si eres de la iglesia A, del ministerio B, del ministerio C o del ministerio D, independientemente de qué ministerio seas, todo cristiano que vive para Cristo Jesús y que ha hecho a Jesús el Señor de su vida y ha nacido de nuevo, ha tenido batallas o ha pasado batallas. Y por eso es importante enseñarle el tema de los ángeles, para que usted pueda conocer ese tema de los ángeles y pueda comprender y pueda entender que tiene ángeles a su disposición. Así como el reino de las tinieblas tiene demonios, así nosotros también tenemos ángeles a nuestra disposición. Ángeles que están con nosotros ahí. Dice lo siguiente entonces: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, dice la palabra del Señor, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda, dice, toda. Entonces tienes que ponerte toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la Biblia nos está leyendo ahí que hay acechanzas y no son de seres humanos, hay acechanzas y no son de personas, hay acechanzas
Y no es gente la que te acecha, sino que la palabra de Dios está diciendo que son acechanzas del diablo. Está mostrando un ser espiritual allí, la Biblia, y está mostrando que este ser espiritual viene o ataca o perturba o presiona. Y entonces dice que él es el que no quiere dejar avanzar. Por supuesto que ya sabe que te escapaste del reino de las tinieblas, ya sabe que no le perteneces a él, ya sabe que no se enseñorea de ti, ya sabe que no te domina, ya sabe que no es tu Señor, ya sabe que te perdió, ya sabe que hace tiempo ya no es tu Dios. Él ya sabe claramente, él ya sabe que tú no le perteneces, pero ahora lo que quiere hacer es perturbarte, molestarte, incomodarte, hacer que quedes mal, hacer que el mundo te vea como alguien que realmente eres una vergüenza. Y por eso tú cada día debes crecer en luz, que debes crecer en revelación, que debes crecer en entendimiento, para que puedas tú avanzar y puedas ser más firme, porque Él es un enemigo derrotado. Y tú tienes ángeles a tu disposición que están a tu lado, ángeles que están ahí para sostenerte, para detenerte. ¿Te has dado cuenta que cuando un cristiano cae, por ejemplo, dice, sí, es cristiano, miren ese? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y para eso, yo quiero ser creyente, no quiero ser cristiano. Y solamente por un cristiano que cae, avergüenzan a los demás. Y todos los demás entonces pasan vergüenza por ese cristiano que cae. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tenemos disponibles ángeles, pero también tenemos disponible la armadura de Dios con la que nos podemos vestir, ponernos y enfrentar, y ir y avanzar y continuar y no detenernos. Entonces, esta armadura de Dios, y nada nos podrá detener. Entonces tus confesiones son importantes. Tus confesiones son muy importantes, porque tus confesiones van a marcar tu vida, van a marcar tu futuro, van a marcar tu destino. Tus confesiones son importantes. Y dice aquí entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete, dice, vístete de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego la Biblia te revela algo sorprendente. Y dice, porque no tenemos lucha. O sea, dice, lo que nos detiene o lo que presiona o lo que perturba o lo que molesta no son seres humanos, dice. Lo que te presiona no es gente. Lo que te presiona no es ninguna persona. Dice, porque no tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la Biblia te muestra todo este ejército que está allí para querer pararte, para querer detenerte, para querer alejarte de Dios, para querer enfriarte, para querer avergonzarte, para querer condenarte, para querer culparte, para querer presionarte, oprimirte. Entonces la Biblia nos dice aquí, léalo conmigo, no tenemos lucha, nuestra batalla no es contra sangre y carne, no es contra personas. Todo cristiano maduro en la palabra del Señor, todo cristiano que tenga madurez en la Biblia, debe saber claramente, por la palabra de Dios, que cuando se le levanta una oscuridad o cuando se le levanta una situación adversa, sea cual sea, él debe mirar y decir, mi batalla no es contra ninguna persona. Algo está pasando y entonces debo infectar e intervenir el reino espiritual, enviando ángeles, porque los ángeles están a nuestro servicio, enviando ángeles, orando, buscando la presencia de Dios, estando metiéndome en... ¿Por qué? Porque la oración, escúcheme, y eso es importante que usted lo sepa, la oración le da legalidad a Dios para que Dios obre. La oración le da legalidad, cuando un cristiano ora, le da legalidad a Dios para que Él pueda orar. Porque un hombre de Dios decía, creo que fue Juan Wesley, no recuerdo bien, pero él decía lo siguiente, él decía así, pareciera como que Dios no hiciese nada a menos que alguien orase. Pareciera que Dios no se moviese a menos que alguien orase.
¿Y por qué? Porque la oración da legalidad a Dios para que Dios pueda obrar. Porque uno de sus hijos está orando y Dios dice, mi hijo está orando, mi hijo está orando. Entonces, como mi hijo está orando, yo voy a escuchar y voy a responder la oración de mi hijo, de mi hija, y voy a responder su oración. Y si está, por eso Jesús no dijo claramente, hubiese yo orado y pedido 2 legiones de ángeles y hubiesen venido automáticamente, pero no lo hago porque tengo que ir a la cruz, tengo que morir, tengo que derramar mi sangre en la cruz, por tanto no lo estoy haciendo. Entonces usted tiene que levantarse con el armamento espiritual que usted tiene que levantarse. Cuando usted sienta opresión, cuando usted sienta momentos de opresión, de perturbación, situaciones que lo oprimen. Justo escuché a un maestro de la palabra hace unos días atrás en la escuela bíblica de nuestra iglesia, que él decía lo siguiente, él decía así: cuando usted siente que alguien oprime o que viene una opresión externa tratando de sacarlo de la palabra de Dios, entonces usted tiene que saber, usted tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso, si tú sintonizas este programa por este canal, por este medio de comunicación, y tú has decidido crecer, y tú dices, este programa me ayuda a crecer, y tú estás ahí sentado recibiendo cada mensaje, y tú vienes y tomas notas, y entonces te ayudas, y estás ahí, y nuevamente vienes, y tomas nota nuevamente, y lo depositas en tu corazón. Tú tienes que saber que tienes que prevalecer, y tienes que mantenerte firme por las acechanzas del enemigo. Porque hay un enemigo que no te deja. No, es como la ignorancia, ¿verdad? Mientras más ignorante es una persona, más se le puede manejar y dominar. En el reino espiritual es parecido. Mientras más ignorante eres de la palabra del Señor, más el diablo puede tratarte como un títere y hacer lo que quiera contigo. Mientras más ignorante eres del evangelio, entonces Satanás puede hacer lo que quiere. Pero si eres menos ignorante, entonces le va a ser más difícil presionarte, porque sabe que tú conoces. Entonces vas a utilizar las armas espirituales que tú tienes. Vas a levantarte sobre la oscuridad, vas a levantarte sobre las tinieblas, y va a ser más difícil que él pueda ejercer presión sobre ti. Entonces no va a poder detenerte, porque la madre de la esclavitud espiritual es la ignorancia espiritual. Entonces tú no debes ser una persona ignorante, sino debes ser alguien que te establezcas en la verdad del evangelio. Te lo digo como hombre de Dios. Yo por ignorante un día casi el diablo me mata en la pandemia. Por ignorante, por no conocer simplemente mi justificación en Cristo Jesús. O la conocía, pero no querer aceptarla. Como ignorante. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Venía condenación hacia mi vida, culpa, condenación, tú hiciste esto, mira, tú hiciste el otro. Y yo te decía, sí, yo hice esto, y pedía perdón, y pedía perdón, y pedía perdón, y pedía perdón, y volvía a pedir perdón, y volvía a pedir perdón, y venía más condenación, y volvía a pedir perdón. Y así me estuvo por semanas y meses, condenándome, culpándome, yo pidiendo perdón y él culpándome otra vez. Y que me sacaba cosas y otras cosas que hice y otras cosas. Y aquellos que hemos tenido un pasadito bien hermoso, muchas veces no se acaba lo que nosotros hemos hecho. Pero ¿saben qué sucedió? La sangre de Jesús fue más poderosa. La sangre de Jesús fue más importante. Y entonces, en medio de mi desesperación, vi a un predicador por la televisión. Gracias a Dios por los medios de comunicación. Y este predicador estaba enseñando sobre justificación. Entonces me descargué uno de sus libros. Comencé a buscar información sobre él y comencé a descargarme uno de sus libros. Y en uno de sus libros él comenzó a hablar acerca de destinados para reinar. Y comencé a aprender mi justicia. Y comencé a darme cuenta que lo que muchos años atrás me habían enseñado en la escuela de la iglesia, entonces coordinaba. Y dije, ¿por qué no lo quise aceptar? ¿Por qué no lo quise escuchar? ¿Por qué no lo quise oír? ¿Por qué no lo quise escuchar? Y ahí entonces comencé y mientras yo recibí esa verdad, simplemente por querer no aceptar una verdad, imagínate esto, por no querer aceptar una verdad,
Y la acepté. Y cuando la acepté, entonces comencé a avanzar. Comencé a sanarme. Me di cuenta que el problema mío era la culpa, la condenación. Y me levanté. ¿Cuánta gente está atada a depresiones, a tormentos, a opresiones por causa de la culpa? Por causa de la culpa. ¿Cuánta gente está atada a temores por causa de la culpa? Simplemente por no conocer su posición de justicia. Porque si usted no conoce su posición de justificación, usted va a estar atado a la culpa. Usted va a estar atado a estas cosas. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por el evangelio eterno. Gracias a Dios por este precioso evangelio que te predico, que puede cambiar tu vida, así como ha cambiado la de miles y miles. Entonces debes tú saber claramente, como dice la palabra del Señor aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne. Personas no es nuestro problema. Seres humanos no son tu problema. La lucha no es contra personas, sino contra principados. Y luego dice, habla de niveles de demonios que existen y habla de los rangos y niveles de demonios. Principados, un rango. Potestades, otro rango. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, otro rango. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, otro rango. Imagínense, los principados, las potestades, los gobernadores, las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales. Habla de 4 rangos de demonios. Un rango que no está presente aquí, porque dice en las regiones, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ellos son los que gobiernan y los que dirigen todo. Pero después los otros rangos están en esta tierra. Aunque no sean visibles, están caminando en esta tierra. No nos pueden tocar porque la palabra de Dios dice que el que él ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca y Dios le guarda, pero pueden perturbar, oprimir, molestar, incomodar, fastidiar. Y un cristiano, me he dado cuenta que en la medida en que es más bebé espiritual o es menos maduro, puede ser dominado fácilmente por los espíritus. Puede ser dominado fácilmente. Pero en la medida como el cristiano va creciendo y va conociendo y va recibiendo la palabra y va avanzando y va desarrollándose, en esa medida el cristiano puede vencer. Pero tú puedes vencer. Si tú eres un creyente y eres un nuevo creyente, no importa si tengas un día de cristiano, así tengas un día de creyente, tú cristiano que me escuchas, tienes ya bajo tu disposición la armadura, tienes bajo tu disposición el nombre de Jesús, tienes bajo tu disposición los ángeles, tienes bajo tu disposición la justificación. Tú eres lo que eres en Cristo Jesús, tu identidad, y con todo lo que tú tienes puedes vencer. Puedes vencer. Yo, por ejemplo, mire cómo es a veces la ignorancia, ¿no? Cuando yo tenía como 3 días de convertido, tuve un problema con mi esposa y a veces cuando nosotros éramos pecadores, ahora ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pero en ese entonces, usted sabe que cuando uno está saliendo del pecado, uno tenía una boca hermosa y decía cosas terribles y cosas muy, muy, muy feas y todo lo demás. Entonces, en una de las peleas que teníamos con mi esposa cuando estábamos comenzando, mi esposa me dice unas cosas terribles. Yo recuerdo en ese entonces que yo sufría de baja autoestima y mi identidad no la conocía en Cristo Jesús. Entonces, sufría de depresión. Ese era el problema que tenía. La depresión era y por supuesto ya había tomado un control un demonio. No solamente era la depresión, sino que había un demonio que había tomado control de eso y me influenciaba. Entonces cuando yo no quería salir, no me levantaba, no quería salir, no quería saber de nada. Estaba influenciado por una fuerza espiritual. Y entonces yo recuerdo que mi esposa me dice unas palabras. Usted sabe que las mujeres a veces cuando hablan la boquita la tienen más entrenada que los hombres, por lo mismo que ellas pelean con la boca, nosotros más con los puños. Cuando éramos jóvenes agarramos, entonces ellas no. Bueno, me dijo unas cosas que me hirieron. Entonces yo fui y me iba a perder otra vez. Y cuando me iba a perder, Dios me alumbró a través de mi justificación. Yo parado en una esquina, recuerdo hasta ahora la esquina donde yo estaba, y el Señor me habló y me dijo: tú no eres lo que nadie más te dice que eres. Tú eres lo que yo digo que eres. Escuché así como una voz,
una presencia espiritual. Tú eres lo que yo digo que eres. Tú no eres lo que las personas están diciendo que tú eres. Tú eres lo que yo digo que eres. Y entonces comencé a ver versículos así de la palabra de Dios. Un versículo. Y vino otro. Recuerdo mucho que tú eres la niña de mis ojos. ¿Qué niña de sus ojos va a ser si he estado peleando todo eso? Pero él me estaba hablando de la justificación. O sea, me estaba hablando de lo que yo soy en Cristo. De que mi identidad no la marcan mis errores. De que mi identidad no la marcan mis fallas. De que mi identidad la marca la sangre de Jesús. Que mi posición es marcada por la sangre de Jesús. Entonces comencé a entenderlo y dejé lo que iba a hacer y me regresé. Pero no había crecido todavía en la luz y de la revelación de mi justificación total. No había crecido. Y nuevamente Satanás vino después de un tiempo, muchos años después, casi 20 años, y justo en la pandemia comenzó a presionarme. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Y por eso la Biblia nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vaga por lugares secos sin reposo, buscando salida y no lo encuentra. Pero después dice, volveré a mi casa de donde salí. Y luego dice, toma otros 7 peores con él. Y vueltos a él, el postrer estado de él se hace peor que el primero. Entonces es importante que tú crezcas, es importante que tú conozcas. Tal vez tú me dices, pero pastor, yo soy cristiano de años y no conozco quién soy en Cristo, no conozco mi identidad, no conozco mi justicia, no conozco mi redención, no conozco quién soy. Entonces estás prácticamente en el aire. Y por eso es que nosotros, los que predicamos la palabra, lo hacemos con el deseo no de afectar ninguna iglesia, no de infectar ningún ministerio, no de hacer daño a ningún ministerio. No queremos hacer eso. Lo que queremos es traer luz a la gente y que la gente pueda conocer la verdad. Y que la gente pueda conocer la verdad de la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, eso es lo que pasó en mi vida y eso es lo que te comparto. Cuando usted sabe eso, usted puede enfrentar a estos seres espirituales, tal y como la palabra de Dios dice. No en su fuerza, sino en la lucha espiritual por medio de la oración del nombre de Jesús, por medio de la sangre de Jesús, la autoridad del creyente. Usted tiene autoridad como hijo de Dios. Ahora usted es un creyente y usted tiene su autoridad. Es como un policía, ¿verdad? El policía no tiene autoridad en sí mismo, la fuerza suficiente para detener un camión y pararlo con sus manos. El policía no puede detener, pero se le ha investido una autoridad. Al policía se le ha investido una autoridad y por tanto cuando él está con su uniforme, él para el tránsito y el tránsito se tiene que parar. No porque él sea fuerte en sí, con su fuerza, sino que él tiene la fuerza de la ley que le ha sido otorgada y le ha sido entregada para que él pueda detener y parar el tránsito. Así por el estilo, de la misma forma, es la autoridad espiritual. Dios le entrega la autoridad espiritual a usted para que usted pueda, en la fuerza de Dios, usar el nombre de Jesús y ordenarle a toda esa opresión que le perturba, fuera de mi casa, fuera de mi hogar, fuera de mi familia, fuera de mi hogar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y usted usa la autoridad. Gracias, Señor. Levante su mano donde usted se encuentra. Levante su mano. Quiero orar por usted. Esta ha sido una de las primeras de esta serie titulada La armadura de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema porque recién hemos comenzado. Y quiero que levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada persona que nos está sintonizando, por cada persona, por cada vida que ha sido afectada por esta palabra. Señor, tomamos autoridad sobre todo espíritu que ha querido dominar, controlar, espíritu de muerte, de depresión. Ahora, Señor, que han venido estos tiempos de Navidad, muchos, Señor, han perdido familiares, muchos se han deprimido, se han apartado, se han ido a sus cuartos, a sus habitaciones. Padre, toma autoridad sobre todas aquellas personas que están sufriendo de depresión. Fuera en el nombre de Jesús, fuera todo ese espíritu de las tinieblas, fuera de su casa, de su familia, fuera de su hogar, fuera de su mente, fuera en el nombre de Jesús. Ahora te ato, espíritu de las tinieblas,
tinieblas. Te ato en el nombre de Jesús. Sal de los matrimonios ahora por el poder de la palabra. Sales de los hogares, sales de las familias ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder ahora. Yo te ato, demonio. Te ato en el nombre de Jesús. Suelta la mente de los cristianos, suelta la mente de los creyentes, suelta la mente de los hijos de Dios en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Creemos que son libres, creemos que sus cadenas han sido rotas, creemos que sus yugos han sido quebrados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Te declaro libre, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Y si este programa ha bendecido tu vida, escríbeme, por favor, escríbeme este número y cuéntame lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios ha hecho a través de este precioso programa Sanidades y Milagros. Cuéntame lo que Dios ha hecho, cuéntame cómo Dios ha bendecido. Escríbeme, que eso nos da mucha alegría saber de ti y compartir lo que el Señor ha hecho. Ahí está el número 981-098944. Solo es un número para WhatsApp. Escríbenos y haznos llegar lo que Dios ha hecho en tu vida. Bendiciones, la paz del Señor en el nombre de Cristo Jesús y que el favor de Dios. Feliz año y mañana volvemos con otro programa de Sanidades y Milagros. Muchas bendiciones, la paz del Señor en el nombre poderoso del Cristo de la gloria, el que servimos y aquel que viene por nosotros, por su iglesia, para rescatarnos. El pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha, y quiero decirte que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Él puede salvarte de la maldición que está operando en el mundo. No hay nada más importante en tu vida que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Jesús es la solución para tu eternidad, pero también para tu vida presente. Él es el único que puede cortar la maldición eterna en tu corazón y la maldición que está operando en el mundo. Él es el único que puede protegerte de todos los sucesos y las cosas que están atravesando nuestro planeta. Y solo Él puede salvarte. Él tiene la capacidad. Él vino hace 2000 años atrás para morir en una cruz y derramar su sangre por ti para que tú puedas ser salvado. Pon tu fe el día de hoy en Él. Si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y juntos podamos dar ese paso de fe para acercarnos a Él y a una vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te dejo entrar en mi interior. Te doy las gracias por darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta de esta tierra pueda ir a tu presencia. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración con fe, has cambiado tu eternidad, tu vida para siempre. Hoy puedes gozar y disfrutar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Casa de Oración para las Naciones presenta Sanidades y Milagros. Casa de Oración para las Naciones presentó Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Si estás en Chincha, visítanos en nuestros servicios semanales. Miércoles 7 de la noche en Noches de Sanidad. Jueves, reunión de oración, 8 de la noche. Sábados, 6:30 de la tarde, reunión de jóvenes. Domingos, 2 servicios, 8 de la mañana y 7 de la noche. Incluyen reunión de niños, pasaje Santo Toribio, 102, interior 2, frente a la entrada de Dónola. Reciba la palabra de Dios. Reciba su sanidad y su milagro.
Thank you.